Queridos amigos, bienvenidos. Hoy vamos a tener nuestra 11ª entrega de Memoria Histórica del Ecuador. Hoy vamos a abordar un tema fascinante, el de Pedro Vicente Maldonado, aquel ilustre riobambeño que dio lustre al despertar científico e investigativo de nuestros compatriotas. Nace en 1704 y apenas con 44 años de edad muere en 1748. Quiere decir que apenas vivió la primera mitad del siglo XVIII. Nace, como habíamos dicho, un 24 de noviembre de 1704 en la actual Cicalpa, aquel sitio originario de la antigua ciudad de Riobamba que luego se mudó al actual emplazamiento luego del terremoto. Nace en el seno de una familia acomodada, sus padres son terratenientes y eso permite que Maldonado a muy temprana edad salga a la ciudad capital y en Quito se enrole en los estudios con la Compañía de Jesús, de tal suerte que en su tierna juventud se incorpora al seminario de San Luis y en 1720 obtiene el bachillerato en filosofía. Un año después, en 1721, alcanza el título de maestro en filosofía en la Universidad de San Gregorio Magno. No sigue sus estudios universitarios en la capital y regresa a su ciudad natal para dedicarse a hacer una serie de estudios de forma autodidacta. Realmente se vuelve un autodidacta empedernido, pues todo lo que había leído en Quito, en la famosa biblioteca gregoriana dirigida por Eugenio Espejo, le sirvió como acicate para, una vez en su ciudad natal, también hacer estudios en varios ámbitos, en el latín, en los conocimientos de matemáticas, de geometría, de gramática y fundamentalmente de geografía. Él es un lector realmente empedernido, como les decimos, y por eso es que va desarrollando un conocimiento vasto del mundo de las ciencias. De hecho, dado que sus padres son terratenientes y tienen trabajadores de habla quichua, Pedro Vicente se enrola justamente en una relación directa con los pueblos originarios y aprende el quichua, idioma fundamental para posibilitar el acceso a una serie de comunidades para los temas de corte investigativo que va a desarrollar en sus tiernos años de juventud. En 1725 acompañó a algunos misioneros jesuitas que se adentraban en el oriente para estudiar rutas que pudieran permitir acceder al gran río de las Amazonas. Esa fue ya una primera inquietud que tuvo el joven Pedro Vicente Maldonado. Entonces, en esta experiencia empieza a mapear, a dibujar realmente esos rincones que va descubriendo, los ríos, las montañas, a hacer mapas geográficos. Esa va a ser realmente su pasión de vida. Años después, a raíz de esos mapas que él está dibujando, de las nuevas rutas que puede conseguir a través de la espesa selva para llegar a comunidades, es que es encomendado por parte de la comunidad jesuítica para que justamente haga esos dibujos y traslade, sean los guías que permitan el acceso a esas comunidades de las nuevas misiones de evangelizadores jesuitas que se van a ir adentrando cada vez más en la espesa Amazonía. En 1730 Pedro Vicente Maldonado se casa con Josefa Pérez Guerrero. Ella es hija del gobernador de Popayán. Van a procrear una hija. Esto habla de el nivel de élite en el que se movía, lo cual, vuelvo y repito, disponía de recursos económicos para hacer una serie de avanzadas investigativas científicas, especialmente en la zona boscosa de nuestro oriente ecuatoriano. En 1734 es electo alcalde de primer voto del Cabildo de la ciudad de Riobamba y a poco
es teniente y gobernador. Es decir, también le permitió acceder en cargos públicos de importancia dentro de la ciudad. Sin embargo, entendamos el clima que vive la ciudad de Quito desde tiempo atrás, toda vez de que en su empeño de exportar los textiles, que es el producto insignia de la gran producción de Quito, buscaron siempre un puerto por el cual exportar esta producción a otros territorios. Y Guayaquil no era precisamente aquel puerto, por varias circunstancias. La una, las dificultades geográficas. Literalmente están en otro mundo los guayaquileños. Para llegar a ellos había que literalmente franquear toda la cordillera de los Andes, adentrarse en selvas espesas, cruzar extensos ríos. Definitivamente era un problema puesto que no tenían vías de comunicación y encima de eso estaba todas esas pequeñas trochas que habían para llegar a lomo de mula a la ciudad de Guayaquil, llena de asaltantes, por lo cual el puerto de Guayaquil no era realmente la única posibilidad que tenían los quiteños para exportar. Ellos siempre soñaron salir al mar también, pero de otra manera, por otro puerto, había que crearlo. Sin embargo, eso se les había hecho una cosa muy difícil. Por suerte aparece este gran científico en el país que puede empezar a dar luces, empezar a dar cabida a estas ideas que tienen los quiteños. En principio, Quito estaba soñando en aperturar una vía que vaya hacia la ciudad de Ibarra y de Ibarra a San Lorenzo. A la postre se va a abrir ese camino con el denominativo de Camino de Malbucho. Sin embargo, Pedro Vicente Maldonado es llamado, digamos, para acometer esta obra. Y entonces él va a interesarse toda vez de que también sus padres se interesan en el tema del comercio exterior. No obstante, el aperturar un camino podía significarle incluso para el mismo Pedro Vicente Maldonado un elemento de usufructo personal. Por ello es que se interesa y solicita a la audiencia la anuencia, el permiso respectivo para acometer a costa de su propio dinero la apertura de la trocha y la elaboración del camino que iba a unir Quito con Esmeraldas, siguiendo el curso del río Guaillabamba. A cambio, ¿qué iba a recibir Pedro Vicente? El usufructo del camino. Quiere decir que mientras él desarrolle el camino, lo mantenga, él podría cobrar, digamos, un peaje para a futuro resarcir todos los gastos implementados. A cambio de ese usufructo, solicitó a la audiencia que no solamente se le dé la gobernación de Esmeraldas, sino que también se le permita a un futuro heredero mantener ese puesto de la gobernación de Esmeraldas. Ese era, digamos, su pedido para empezar a gastar, a liderar realmente la apertura de este camino. La audiencia le aprueba el proyecto y no solo eso, sino que lo nombra teniente corregidor de Atacames. Es decir, la empresa tenía todos los derechos para continuar y solo bastaba iniciar y empezar a gastar de parte de este gran científico ecuatoriano con, digamos, ideas progresistas, pero fundamentalmente con capacidad económica. ¿Qué características iba a tener este camino? Primero, debería tener una anchura suficiente para que transiten por ella grandes recuas de mulares, de caballos, llevando justamente la producción de exportación de los quiteños. Se soñaba que cada 5 leguas disponga de unos tambos, es decir, de unas construcciones donde puedan los viajantes reposar, restituir fuerzas
que sus acémilas puedan alimentarse, es decir, pensado justamente en el proceso de traslado de la producción de la sierra hacia la costa. Debería también mantenerse permanentemente, toda vez de que es un camino que va a ser abierto justamente en la espesura de la selva de la parte occidental de la cordillera, donde realmente hay un bosque espeso y húmedo. Entonces también se permitía la necesidad de una conservación permanente. De hecho, los gobernadores de los pueblos de indios por donde iba a atravesar el camino deberían quedar obligados a ofrecer cantidad de mano de trabajo para el mantenimiento permanente del camino. Sin embargo, Pedro Vicente Maldonado está nervioso porque justamente tiene que cruzar por unos pueblos de negros que no necesariamente son muy amigables, los nihuas, los cayapas, que a la larga termina, digamos, solicitando su apoyo toda vez de que les hace comprender de que es un beneficio personal que les va a permitir una mejora en las condiciones de vida, porque va a aperturarse justamente el intercambio de productos entre una región y otra. Sin embargo, hay una serie de documentaciones que dan cuenta que tanto los nihuas como los cayapas le denuncian a Pedro Vicente por falta de pagos, por maltratos de los capataces, etcétera, etcétera. Es decir, es todos los avatares que tiene que seguir pasando para que el camino pueda de a poco ir aperturándose. Dadas las dificultades que eso significa, los altos costos que demanda salir por la cuenca del Guayabamba hacia la desembocadura del río Esmeraldas, hacia la provincia del mismo nombre, y viendo los beneficios que podía significar, muchos hacendados de la sierra, concretamente de las cercanías de Quito, también le ofrecen su ayuda, le entregan mano de obra, entregan pueblos enteros de trabajadores para que vayan a hacer las mingas, entregan alimentos, animales, es decir, esperando también ser favorecidos a futuro con los beneficios del usufructo de ese camino. En realidad el camino empieza en 1735 con peones propiamente propios de Pedro Vicente Maldonado, con aquellos trabajadores de los latifundios de sus familiares. Vuelvo y repito, siempre bajo la acechanza de recibir cualquier maltrato de algunos pueblos por donde se iba a atravesar con el camino, toda vez de que eran pueblos de negros no precisamente muy amigables. Estableció de tal forma nuevos campamentos a lo largo de la ruta, de tal forma que creó pueblos. Por ejemplo, el antiguo Nuevo Embarcadero en el río Esmeraldas, o pueblos como La Tola o Limones en la desembocadura del río Santiago. De hecho, en recordación de esta gesta histórica de este gran científico ecuatoriano, en la actualidad hay dos cantones que recuerdan justamente esto. El uno es Puerto Quito y el otro es justamente el nombre del científico, Puerto, digamos, Cantón Pedro Vicente Maldonado. De hecho, cuando él está arribando a Atacames, toda vez de que es teniente y gobernador de esta jurisdicción, vendió la idea también a sus pobladores en el sentido de que hay que habitar esa comunidad de mayor cantidad de población, especialmente de comerciantes, que permitan justamente una dinámica entre la costa y la sierra. Es decir, estaba buscando una transformación de la vida de muchos de los habitantes, no solo de Atacames, en general de la provincia, sino también de todas aquellas poblaciones por donde atravesaba el camino. Por si fuera poco, en el río Esmeralda se descubren minas de oro, lo cual también un poco da mayor ambición a muchos para incorporarse en ayudar
a aperturar este camino. Y de hecho, a partir de ese descubrimiento, las autoridades se vieron obligadas a delimitar territorialmente a la provincia de Esmeraldas, de tal suerte que por primera vez se iba encontrando, digamos, una delimitación que, dadas las condiciones, dada la afición que tiene Pedro Vicente, lo va haciendo en mapas. Cada cosa, cada movimiento, cada sitio, él lo transforma en mapas y se va nutriendo de una enorme información que a la postre le va a servir y de mucho apoyo. Entre 1735 y 1741 dura el tiempo que se va a aperturar este camino. El feliz término, el año de 1741, llega la inspección final de José de Astorga, el consejero de la Real Audiencia, que atestigua en efectivo que el camino está abierto, que está funcionando, y a partir de ahí empezaba el usufructo que iba a sacar Pedro Vicente Maldonado. De hecho, la noticia llegó al Real Consejo de Indias de España, de la cual le llegó alabanzas para el científico ecuatoriano por esta gesta realmente no solo científica, sino también humanitaria, que es la que desarrolló Pedro Vicente Maldonado. Sin embargo, mientras está empezando a funcionar, digamos, el tránsito entre la costa y la sierra, va a recibir la prohibición de parte de un doctrinero de la comunidad de Cayapas, el doctrinero Manuel Guzmán, para que los indios conserven el camino. Pensemos que está atravesando zona boscosa, que si no se le da el debido mantenimiento, al poco tiempo se vuelve a cerrar porque la maleza es rápida en reaccionar. Pues él les impide justamente que se dé ese tratamiento, capaz de que no haya el tránsito que ya se había propiciado. Es más, excomulga a Pedro Vicente Maldonado. Quiere decir que el científico tuvo que enfrentarse incluso a la acción clerical de este doctrinero. Y en efecto, no duró mucho tiempo. La maleza empezó a comerse el camino, tarde o temprano desapareció del mapa. Intentó Maldonado que eso no ocurra. Buscó todos los medios con las autoridades para que se siga dándole el debido mantenimiento y que sea un camino de, digamos, ya de consumo, de uso más cotidiano, capaz de que esa cotidianidad permita a la larga que el camino ya quede estructurado y la maleza no la vuelva a tapar. Pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Esto por ponerles un antecedente de una obra enorme que hizo para Quito, para la ciudad en concreto, este gran científico. Sin embargo, mencionemos también todo lo que significó de apoyo a la misión geodésica que llegó en 1734 acá a territorio quiteño para medir un arco del meridiano terrestre. Definitivamente desde 1736, es decir, 2 años después, es cuando le pone, digamos, todas las ganas, el espíritu Pedro Vicente Maldonado para apoyar, digamos, los trabajos de la misión geodésica. Y vuelvo y repito, todos los mapas que él había elaborado le sirvieron de mucho beneficio justamente a los geodésicos, en especial a Charles Marie de la Condamine, del cual se hizo un gran amigo. Y no solo eso, sino que un gran benefactor. Ya sabemos que Maldonado es, digamos, heredero de unos grandes latifundios, es, digamos, parte de una familia acomodada, lo que le significó a toda la misión en general el apoyo económico, toda vez de que los recursos que les enviaba la Academia de Ciencias de París a los geodésicos cada vez eran más escasos. Y entonces ellos se quedaron íngrimos prácticamente acá en territorio. Y será la ayuda económica de Pedro Vicente Maldonado la que permita que sigan haciendo sus trabajos y hasta 1743 terminan de hacer esa medición. Vuelvo y repito, gracias al gran apoyo de este gran científico. Charles Marie de la Condamine no solo que es amigo de Pedro Vicente Maldonado, sino que le invita a regresar
a París para que también sea parte de la academia a este científico. Y en efecto van a regresar los dos. Sin embargo, los dos se lanzan a una aventura nunca antes vivida. El atravesar, el surcar, el navegar el gran río Amazonas para salir al Atlántico por el Brasil. En efecto lo hacen, pero de forma indistinta. Primero se va Carlos María de la Condamine, luego en otra barcaza le sigue Pedro Vicente Maldonado. Será ya en territorio brasileño donde nuevamente se juntan y a partir de ahí sí seguirán, digamos, la ruta hacia Europa a, digamos, recalar en algunos sitios donde necesitaba realmente pedir ayuda Pedro Vicente Maldonado. Sin embargo, la travesía por el Amazonas es toda una aventura, porque todos sabían que lo primero que tienen que superar, y es por eso que hacen los viajes indistintamente, no van los dos juntos, por el peligro de perecer en el pongo del Manseriche. ¿Qué es este famoso pongo? Bueno, para todos es conocido que el gran río Amazonas tiene varios kilómetros de anchura, pero llega un momento en que la geografía se comprime porque se presenta justamente dos montañas rocosas por las cuales el río tiene que atravesar y tras lo cual hace un rápido que muchas embarcaciones fracasan su tránsito. Entonces el que supera el pongo del Manseriche es hombre salvado, llegaba a destino. Y por suerte los dos científicos logran superar el pongo del Manseriche y se encuentran, como les digo, en las costas brasileñas, desde donde ya juntos van a viajar a París. Pero Pedro Vicente Maldonado se queda primero en España. ¿Por qué se queda en España Pedro Vicente Maldonado? Porque va a solicitar que el rey le apoye en la impresión de su famoso gran mapa de la provincia de Quito que había elaborado. Necesitaba imprimirlo para publicarlo. Esa era su gran ambición y ese era el gran logro que iba a entregar a su comunidad, porque de nada servía tener sus pequeños mapas si es que no se publicaba en una editorial y donde no se hacían múltiple cantidad de réplicas. Sin embargo, el rey español no apoya realmente sus empeños y en 1746, sin embargo, el rey Felipe V lo condecoró como gentil hombre de la Real Cámara y no solo que le entregó una generación la gobernación de Esmeraldas, le entregó para 2 generaciones más. De hecho, dejó en Ilia, cuando fue a Europa, le dejó a su hermano a cargo de la gobernación. En París, sin embargo, es donde recibe el apoyo de su gran amigo, la Condamine, y empiezan a trabajar en la publicación, en la elaboración de los de trabajos previos de imprenta para justamente conseguir su cometido. Sin embargo, antes de concluir el trabajo, Pedro Vicente Maldonado viaja a los Países Bajos y concretamente a Holanda. Luego de que en París había ya recibido membresía de la Academia de Ciencias de París, es decir, el primer gran científico latinoamericano que fue aceptado como miembro de la Academia de Ciencias de París. ¿Y por qué es que viaja a los Países Bajos? Porque primero, aparte de conocer, él se estaba dirigiendo a Londres porque en 1748 también la Sociedad de Científicos londinense le había ofrecido una membresía y estaba yendo para allá. Sin embargo, cuando está en Holanda, seguramente se afectó de fiebre amarilla y muere en 1748 antes de llegar a su cometido en Londres. Por lo tanto, no recibió, digamos, esa membresía de la Real Sociedad Científica Londinense. En esas circunstancias, la Condamine se entera de la muerte de su gran discípulo y amigo, y el trabajo inconcluso que había quedado en París, él lo termina. Con recursos propios de la Academia de Ciencias parisina, empieza a salir por primera vez el gran mapa del Reino de Quito, ya de forma publicada y de uso público. También el rey español, en este caso, se entera
de este gran logro científico que el anterior rey español no había dado ayuda, y es entonces Fernando VI que le apoya y dice a Condamine: tráiganmelo a España el mapa, que acá también lo vamos a reimprimir a costa de la corona, para dar realmente lustre post-mortem a este gran científico quiteño. De esta forma, el mapa de Pedro Vicente Maldonado significa un logro enorme para la sociedad quiteña. Una vez que llega acá, permite justamente a todos los citadinos, a todo el mundo académico de las universidades, el conocer el territorio. Por primera vez se había fotografiado al país, se conocían de los límites, los ríos que le atravesaban, las montañas de las que está conformado este país, de las bondades naturales, geológicas, morfológicas e incluso mineralógicas que tenía este país. Es decir, es un mapa que va a permitir crear sentidos de identidad y pertenencia a los quiteños. Esto es fundamental, porque estamos justamente a mediados de un siglo en el que, como ya vamos a ver, se van a ir precipitando una serie de acontecimientos que a inicios del siglo XIX va a propiciar la independencia definitiva de la metrópoli, de esta colonia americana que es Quito. Ya veremos en capítulos próximos también la acción benéfica, la gran acción en este mismo sentido que había constituido el trabajo de otro quiteño, en esta vez expulsado de la Compañía de Jesús, como es el padre Juan de Velasco. Él también va a escribir una gran obra que es posiblemente la primera historia de las que dispone el Ecuador, que también cumple el mismo objetivo. ¿Cuál es? El de crear sentidos de identidad y pertenencia en los conciudadanos. Toda vez de que, si ya conocemos el mapa, si ya conocemos los límites que tiene nuestro territorio, lo cual permite justamente adueñarnos del territorio, vendrá esta otra obra para conocer nuestro pasado histórico. De ahí la ventaja de estos trabajos científicos, de estos pioneros de nuestro país, que realmente se llevan las glorias y que hoy bien vale recordarle en un capítulo aparte, como hemos hecho en este 11º capítulo de Memoria Histórica del Ecuador. Bienvenido por aquello. A todos ustedes, queridos amigos, reiterarles nuestro agradecimiento. No dejen de suscribirse a nuestro canal, les esperamos en los próximos capítulos, y desde ya la invitación: el próximo capítulo, el 12º, vamos a hablar justamente de la misión geodésica que llega a nuestro país para medir un arco del meridiano terrestre. De eso vamos a hablar también, y yo creo que voy a tener el acompañamiento de todos ustedes. Así es que les agradezco infinitamente y les espero. Quedamos hasta una próxima oportunidad. Hasta entonces.